Hola, hola gente querida, ¿cómo va todo? Hoy veremos cómo configurar este reloj M5, que es una copia de Mi Band 5. Veremos qué tiene en la caja. Acá podemos ver que trae la correa de gomita, más la pantalla, y también se puede ver por atrás que hay un cable y un papelito. Ahora ajustamos la pantalla a la correa, perfecto. Y acá está el cable que les decía. Este cable tiene un imán que se pone ahí por atrás de la pantalla y tiene la salida USB que podemos poner ahí en la caja para enchufarla y poder cargar el reloj. Perfecto. Así debería estar unido al reloj para poder cargar. Súper bien. Además, en la caja podemos encontrar un manual que está ahí, que es muy importante porque tiene el código QR. Además están instrucciones, pero están en otro idioma y no se entiende mucho, pero el código QR es el importante. Si llegan a perder el manual no es grave, podemos ir a menú, vamos a avanzar para encontrar el código QR. Entonces avanzamos, ¿cierto? Vamos a More y acá aparece el mismo código QR que el del manual. Súper. Ahora con el celular vamos a la opción de escanear el código QR. Yo tengo un teléfono Samsung, así que me da esa opción. Igual la cámara viene integrada con la función de escanear el código QR. Así que empezamos a probar con la cámara hasta que reconozca este código. Se prueba, ahí lo conoció. Y ahí nos manda a una página de internet que es la oficial de FitPro. Entonces en la página buscamos la opción de descargar en Google Play, que es para Android. Aquí lo encontramos y tenemos que presionar. Y nos va a mandar directo a Google Play, a la aplicación FitPro como les decía. Apretamos instalar. Y la aplicación debería descargarse rápido porque no es muy pesada. Obviamente que depende del internet, pero no es tan pesada para que se demore mucho. Entonces acá tenemos el reloj que está al lado, que tiene una hora diferente al del celular, porque no está sincronizado. Ahora que descargó la aplicación ponemos abrir. Y llegamos a esta aplicación. Esa es la primera parte. Acá ya encontramos la aplicación que nos va a servir, pero aún no la podemos usar con el reloj. Aún no está vinculado, no está conectada. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a Mío, apretar iniciar sesión y ahí está la opción de iniciar sesión con una cuenta o crear una cuenta con Google. Yo voy a crear una cuenta. Elegí un correo electrónico que tenía registrado en el teléfono y listo. Ahora sí de rápido. Ya tengo vinculada, ¿cierto?, la cuenta del correo a la aplicación, pero nos falta vincular el reloj. Así que presionamos vincular el reloj y lo buscamos. Vamos a encontrar acá que aparece como M5. Dice conectando, conexión de Bluetooth completada, ajuste de tiempo completado y se completó todo. Y ahí podemos ver que se sincronizó también la hora con el reloj, que eso es lo que queríamos. Y eso, mis amigos. Entonces acá tenemos otras opciones que podemos elegir de tomar una foto a distancia, ¿cierto? Voy a tomar a mi mano. Ya. Y hay diferentes funciones que se pueden ver con tiempo y ustedes la pueden revisar. Por ejemplo, para entrenar en deportes, pueden presionar ahí y van a encontrar que pueden elegir la opción de caminar, ¿cierto? De correr, de usar bicicleta. Pero eso principalmente. Entonces amigos, si les gustó o por sobre todo si les sirvió, les pido que le den like al video y también se puedan suscribir al canal para poder hacer más videos como estos. Chao amigos, que estén muy bien. Cualquier consulta me pueden escribir acá en los comentarios. Chao, chao.